Pechados. Pastor Francisco Rubiales. Cuando son las 10:02 del día 19 de octubre del año 2020, lunes, quiero compartir contigo una palabra que me parece trascendental. Es una palabra que tiene que ver con el hecho de cómo comunicarnos con Dios. Él nos ofrece un medio sobrenatural para poder hablar con Él, del mismo modo que Él nos ofrece un medio sobrenatural para poder escuchar su voz. Cuando hablamos con Dios, oramos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Y te quiero hablar esta noche de oración. Quiero hablarte de oración, de orar. No quiero hablarte de rezos. No quiero hablarte, como dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, de vanas repeticiones. Te quiero hablar del lenguaje del reino de los cielos, que se manifiesta de distintas maneras, pero que tiene alguna serie de características que quiero tratar contigo esta noche para que podamos llegar a alcanzar a comprender mucho mejor lo que significa orar y lo trascendental y capital para la vida del ser humano que es orar. En Hebreos 4:16, por ejemplo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno de los elementos más importantes de la oración es acercarnos. ¿Y cómo se acerca uno a Dios? Acercándose a Dios. ¿Cómo se acerca uno a Dios? Levantándose temprano, levantándose de madrugada, buscando un lugar dentro o fuera de la casa en el que te encuentres cómodo, pero en el que estés solo y en silencio con el Señor, y quedarte ahí quieto, esperando que el Espíritu Santo sintonice con tu espíritu para que tú comiences a orar en el Espíritu conforme el Espíritu te dé para orar. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué el trono de la gracia? Porque el trono de la gracia es donde está Dios el Padre, y sentado a la derecha, Dios el Hijo Jesucristo, que es el hacedor, el tenedor, el poseedor, el depositario y el dador de la gracia a nuestras vidas. Así que acercamiento y confianza son dos elementos trascendentales en la oración. Otra cosa, orar es decirle a Dios: confío en ti. Orar es decirle a Dios: dependo de ti. Y orar es decirle a Dios: yo creo, yo tengo fe y yo no dudo. Porque el que duda, dice la palabra, es como las ondas del mar, que vienen y que van. Son los que tienen una actitud o un corazón o un espíritu inconstante. En la oración, el componente de acercarnos a Dios es trascendental. Acercarnos con confianza al único lugar donde vamos a poder encontrar gracia, gracia de verdad, gracia verdadera, los regalos del cielo, los cielos abiertos y la sobreabundancia de bendiciones de Dios. Cuando leemos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, vemos ahí una historia que se nos cuenta, una historia que ocurrió, algo histórico, cuando Pablo y Silas estaban en una prisión. Y dice que a medianoche se pusieron a orar Pablo y Silas y comenzaron a cantarle himnos a Dios. Y dice que los presos los oían. Si tú te sigues leyendo este pasaje en Hechos capítulo 16, versículo del 25 en adelante, verás que como consecuencia de las oraciones de Pablo y Silas, como consecuencia de su adoración y de su alabanza, de los himnos que elevaron a Dios, se abrieron los oídos de los presos. Y un poco más adelante verás cómo esa cárcel se abrió para que todos pudieran estar en libertad. ¿Pero cuándo ocurrió esto? A medianoche.
Esto nos habla de lo extraordinariamente trascendental que es buscar a Dios en la noche, buscar a Dios en la madrugada. A Dios le encanta la madrugada, porque Él dice que lo que Él nos revela en tinieblas, lo llevemos nosotros al mundo como si fuera luz. El Señor quiere encontrarse con nosotros en la medianoche, en la madrugada, porque ese es el tiempo de la oscuridad donde se aprecia con más claridad la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo. Es en ese silencio donde el Señor puede tomar control de nuestros pensamientos, puede llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la cruz de Cristo. Es en ese tiempo donde el Señor quiere bendecirnos. Mateo capítulo 6, versículo 6, antes lo hemos mencionado. Dice el Señor Jesús: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, en el primer versículo, en Hebreos 4:16, vimos como elemento fundamental de la oración el acercarnos a Dios y el confiar en Él. En Hechos 16:25 vemos como otro de los elementos poderosos de la oración el buscar el rostro de Dios en la madrugada, en la oscuridad. En Mateo capítulo 6, versículo 6, lo que vemos es el secreto, la intimidad. El Señor está deseando tener un encuentro secreto con nosotros. Dice también en Salmos 18, versículo 6, mira lo que dice: en mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La angustia revela oraciones que tienen que ver con dolor, con profunda necesidad. Nuestras mejores oraciones van a ser aquellas que nacen del hambre, que nacen de la sed de Dios, que nacen de esa necesidad profunda de tener un encuentro con el Señor. Cuando nuestras oraciones dejan de ser eso, se convierten en rezos, se convierten en vanas repeticiones. Cuando tu oración se convierte en leer una lista de peticiones que anotaste en un papel o que anotaste en un cuaderno, eso puede derivar en un rezo. No te digo que no anotes necesidades de las personas, no te digo eso. A veces hay que anotar porque las peticiones son muchas. A los pastores nos hacen muchas peticiones de oración. Pero tenemos que aprender a orar en el entendimiento. Pero también tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Cuando vayamos a orar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a orar en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros hasta con sonidos y gemidos indecibles. Es un gran error ir a orar a buscar el rostro de Dios, sin buscar la comunión del Espíritu Santo, sin pedirle ayuda al Espíritu Santo. Es un gran error. Y por eso dice aquí, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Todas las oraciones comienzan como Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, invocando a Jehová, diciendo el nombre de Dios. No que dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Y luego, ¿qué hice? Clamé a mi Dios. A veces nuestro clamor es un grito sordo que sale desde lo más profundo de nuestras vísceras, de nuestro ser, pero que llega con total potencia a los oídos de Dios. Dice, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Mira, tu clamor va a llegar a los oídos de Dios. Tu gemir va a llegar a los oídos de Dios. Tu angustia va a llegar a los oídos de Dios. Pero antes que todo eso, tienes que mencionar su nombre. Los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. Y él dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así deberían comenzar todas nuestras oraciones, dirigiéndonos al Padre, clamándole al Padre, gritándole al Padre, elevando oraciones violentas. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice que el mayor de los profetas, dice Jesús que el mayor de los profetas que ha habido en la historia fue Juan el Bautista.
Y dice que desde que se levantó Juan el Bautista como profeta, en el cielo hay violencia y solo los violentos lo arrebatan. Mira, para tú conseguir todo aquello que anhelas y deseas en Dios, tienes que levantar oraciones espiritualmente violentas. Tienes que arrebatar de los cielos las bendiciones que Dios tiene para ti. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay que decírselo al Señor. Así que un elemento importantísimo de la oración es invocar en nombre del Padre, el nombre de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es confianza, esto es fe, esto es saber que yo me presento delante del Señor, me acerco confiadamente al trono de su gracia, lo busco de noche en la madrugada, comienzo a dirigirme a Él como mi Padre, y entonces comienzo a sacar dentro de mí, con la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo, todas aquellas cosas que yo le pido porque las necesito. Y en el mismo punto en que tú te das cuenta y sabes por fe que Dios te ha oído, es en ese mismo momento donde el Espíritu te revela que tendrás las peticiones que le hayas hecho. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, escúchame, ojo, esto es muy importante, cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Él la oye. Qué bueno. Hay otra cosa que también tenemos que considerar a la hora de la oración. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántas cosas distintas, cuánta enseñanza y principios se dicen en apenas un versículo que es una línea? Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mira, es importantísimo pedir perdón. Es importantísimo pedir perdón a las personas que ofendimos. Es importantísimo pedir perdón a las personas que les causamos un daño. Pero no solo pedir perdón por pedir perdón, sino reconocerles nuestra culpa en esas palabras o en esos hechos que los ofendieron o los dañaron. Y también, en tercer lugar, tratar de reparar en la medida de lo posible ese daño. El perdón comprende todo eso. Te pido perdón, reconozco mi culpabilidad y voy a tratar de reparar el daño que te hice de la mejor manera posible. Yo conocí una vez una persona que decía: a mí no me cuesta trabajo pedir perdón. Yo pido perdón. Pero lo decía desde la ironía, desde el sarcasmo, y no lo decía de corazón. Cuando tú no pides perdón, del mismo modo que cuando tú no perdonas al que te pide perdón a ti por sus ofensas, tienes algo en tu corazón que te separa de Dios y tus oraciones son estorbadas. Así lo dice Jesucristo en el Padre Nuestro, ¿no? Dice: perdona nuestros pecados, así nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que confesad vuestras ofensas unos a otros. Eso significa quitar piedras de tu corazón, derribar un muro que te separa de Dios y que le pone impedimento a tus oraciones. Dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Amigo y amiga, no necesitamos ir al último sanador de moda en el circuito evangélico para que nos sane de nuestras enfermedades. No lo necesitamos. No necesitamos acudir al evento del último apóstol que está de moda o al último evangelista que está de moda. No, cualquiera que ore por otro que está enfermo, sus oraciones pueden subir a la presencia de Dios y traer sanidad. ¿Cuál es la cosa? Que dice que esto ocurrirá, dice, cuando la oración sea eficaz. ¿Qué es una oración eficaz? Una oración eficaz es una oración que da un resultado. Tenemos que ser eficaces como cristianos, pero para ser eficaces como cristianos tenemos que estar bien preparados y bien entrenados. Tenemos que buscar al Señor cada día, tenemos que tener nuestro tiempo devocional. Hoy escuchaba a un pastor que lo entrevistaban y le decían: ¿cuál fue el momento, pastor, en el que usted entendió que verdaderamente
el Señor lo estaba usando, o el Señor lo iba a comenzar a usar en tantas maneras, ¿no? Para sanidades, para traer palabra, para tantas cosas, ¿no? Y él dijo, bueno, yo tuve conciencia de que ese momento comenzaba en mi vida, cuando de verdad me negué a mí mismo. Cuando me negué a mí yo, cuando negué mi ego, cuando de verdad yo me negué a mí mismo y le di todo el lugar a Dios, yo fui consciente y el Espíritu me reveló que yo iba a comenzar a ser eficaz en mi ministerio. ¿Por qué todavía hay ministerios que no crecen, ministerios que se enfrentan a aflicciones, a problemas, ministerios frustrados, ministerios estancados? ¿Por qué? Porque todavía hay mucho del corazón del hombre en ese ministerio, todavía hay mucho del yo en ese ministerio, todavía hay mucho ego en ese ministerio. Pero yo te prometo, amigo y amiga, querido pastor, querida pastora, yo te prometo que el día que tú le entregas tu vida a Cristo totalmente, que tú matas tu ego, matas tu yo y le das todo el lugar al Señor, entonces tu ministerio comenzará a ser un ministerio eficaz. Por eso dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate que aquí estamos hablando de la oración del justo. ¿Quién es el justo? El que se ha santificado, el que se ha negado a sí mismo, le ha dado todo el lugar a Dios, ha apartado su corazón y su vida para Cristo, y entonces sus oraciones son eficaces, porque son oraciones que no nacen de su carne, que no nacen de su ego, sino que nacen de vivirlas en el Espíritu Santo. Así que la oración eficaz del justo puede mucho. Usted puede orar por cualquier persona, usted puede orar por un hermano, y ese hermano ser sanado. Este es un don que el Señor nos entrega a todos los cristianos. A veces es verdad que existen ministerios de sanidades, talentos de sanidades, dones de sanidades específicos para algunas personas. Pero si tu vida está santificada para Dios, si de verdad tú vives una vida para Dios, si de verdad tú le oras y tienes confianza en que Él oye tu clamor, si de verdad tú le buscas en el secreto y en la intimidad, si de verdad tú le buscas en la noche y en la madrugada, si de verdad tú te acercas a Él con confianza, yo te garantizo que el Señor puede hacer que tú ores por gente y la gente sane. Del mismo modo, el Señor va a poner profecía en tu corazón, va a poner profecía en tu alma para traer palabra a las personas. Pero tienes que estar preparado, tienes que estar santificado, tienes que apartar tu mente, tiene que ser tu espíritu obrando por medio del Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6, hablando de la fe y de la oración, dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¡Guau! Esto es tremendo. Esto es algo que tenemos que comenzar a manejar los cristianos. Que cuando pidamos con fe y que no dudemos. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda cuando le pide a Dios está orando en vano. Su oración cae como una piedra al suelo. Su oración no sube al cielo. Su oración no sube a los oídos de Dios. Porque cuando oramos, lo primero que Dios mira es nuestro corazón. Y lo primero que Dios mira es la intención de nuestro corazón. Y te digo algo, a veces oramos por orar. A veces oramos como si fuéramos funcionarios. A veces oramos como si de repente ficháramos en una factoría, en una fábrica. Y cuando terminamos de orar, volvemos a fichar como si hubiéramos hecho algo grande. Pero esas oraciones caen al suelo como piedras pesadas. Tenemos que aprender a orar en fe, a pedir con fe. Tenemos que aprender a orar con todo nuestro entendimiento, pero a orar en el Espíritu, para no dudar nada. ¿Sabes? La oración que no duda es la oración que el Espíritu Santo nos inspira. Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, Él nos inspira una oración en la que no podemos dudar. Porque lo que estamos haciendo es volcar las palabras que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón y que están brotando en nuestros labios. Dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amiga y amiga, tú quieres vivir una vida firme en la fe. Alimenta tu fe con la oración, alimenta tu fe con la palabra para que tu fe cada vez esté más sólida. Aprovecha todas las crisis, todas las pruebas, todas las tentaciones y todos los desiertos para fortalecer tu fe.
Qué bueno. Pida con fe, no dudando nada. Dice Juan capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjate que en este versículo nos habla de los 4 niveles de fruto para los cuales el Señor nos ha puesto en la tierra. 4 niveles de fruto. Dice, para que llevemos fruto. Y habla de mucho fruto. Y habla de fruto abundante. Y habla de fruto permanente. Mira, Dios nos puso en la tierra para dar fruto. No nos puso en la tierra para morirnos de pena en el sofá. No nos puso en la tierra para que pasen los días, los años y muramos un día y se descomponga nuestro cuerpo. No. Él nos puso para dar fruto. Y cada uno de nosotros tenemos el nombre de un fruto. Y ese es el propósito, el plan de vida que Dios tiene para nosotros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos elige, nos pone un nombre, el nombre de un fruto, y nos siembra en un campo, en una ciudad, en un país, en cualquier lugar. Ahora, este versículo puede dar lugar a algún equívoco, porque hay un gran debate teológico que es acerca de la predestinación. A mí mucha gente me pregunta y me dice, pastor, ¿usted cree en la predestinación? ¿Estamos predestinados? Y hay una gran confusión, porque una cosa es la predestinación para fruto, y ahí te digo si estamos predestinados, y otra cosa es la predestinación para salvación, y ahí te digo, no estamos predestinados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todos estamos destinados a la salvación. La obra de Cristo de salvación alcanza a todas las personas. No hay gente que esté predestinada para salvarse y otra que esté predestinada para perderse. No, todo el que confesare el nombre de Jesús como Señor y como Salvador, y creyere que Él resucitó al tercer día, será salvo. Todo el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y crea en la resurrección de Cristo, será salvo. Ahora, ¿qué dice Juan 15:16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sí, aquí sí hay predestinación, porque nos ha elegido el Señor. A mí el Señor no me eligió para pasar modelos en la pasarela Cibeles, ni para jugar de delantero centro en el Real Madrid, lamentablemente, me hubiera encantado. Pero el Señor no me escogió para eso. El Señor me escogió para predicar el Evangelio. El Señor me escogió para hablar, para anunciar a Cristo y anunciar su Evangelio de la gracia, de la salvación, de la libertad. Para eso me escogió. Y puso un sello en mí desde antes de la fundación del mundo. Y ya me predestinó para lo que yo habría de hacer. Y yo sé que tú que me estás escuchando, en esta hora también estás predestinado para dar un tipo de fruto. Hay gente que es predestinada para servir, otros para interceder, otros son más evangelistas, otros son más maestros, otros son pastores. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, claro que sí, Señor, que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Se lo dijo hasta 3 veces. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús con Pedro? Le estaba poniendo el nombre a la semilla que le habría de dar. Le estaba llamando pastor. Y durante muchos años Pedro fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Aunque sus últimos años él los dedicó a las misiones y terminó muriendo en Roma. Y tomó el mando del pastorado en Jerusalén Santiago, el apóstol Santiago. Así que fíjate qué tremenda cosa, ¿no? Estamos predestinados. ¿Para qué? ¿Qué le dijo Jesucristo a Saulo cuando cayó del caballo y lo envolvió con su luz? Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él dijo, pues yo te he tomado para que prediques el Evangelio. Aunque eres un torturador y asesino de cristianos, yo ahora te escojo para que prediques el Evangelio. Y lo preparó a Saulo, que luego fue Pablo,
su nombre romano, Pablo, para que predicara el Evangelio. Y qué tremenda victoria alcanzó Pablo en su ministerio, predicando en un periodo de unos 20 y pocos años todo el Evangelio en el mundo no judío, en el mundo conocido entonces, en el mundo no judío. Cuando estaba Mateo sentado al banco de los tributos, dice que pasó Jesucristo y le dijo, sígueme. Lo selló para él toda la vida. ¿Qué le dijo a Juan y a Pedro y a los otros apóstoles cuando eran pescadores? Dejad de pescar ya, yo os haré pescadores de hombres. Le puso nombre al propósito de sus vidas. Y así con muchos, así con muchos. Dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, cuando vivimos conforme al tipo de semilla que somos, es decir, cuando vivimos conforme al fruto que vamos a dar, le podemos pedir al Padre todo lo que queramos y Él nos va a dar todo. Por ejemplo, imagínate, si mi propósito es ser cactus, no es un buen ejemplo, ¿no? Porque un cactus parece que es una planta que no da fruto y sin embargo sí tiene pincho, es una planta pésima de ejemplo, ¿no? Pero si el Señor me escogió para ser cactus, yo le voy a pedir que me plante en un desierto. No le voy a pedir que me plante en un monte. Si tú le pides al Señor conforme a las necesidades del fruto que tú vas a dar, el Señor te va a dar todo lo que tú necesites. Me acuerdo mucho de Nehemías, el libro de Nehemías lo puedes leer en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Nehemías estuvo 4 meses orando porque a sus oídos había llegado la noticia de que los muros de la ciudad habían sido derribados y las puertas habían sido quemadas. Y él estuvo 4 meses orando hasta que el Señor abrió la puerta, porque el Señor lo había escogido a Nehemías para ir a Jerusalén, levantar los muros y restaurar las puertas. Y después de 4 meses orando, el rey, al cual él le servía el vino porque él era el copero del rey en la cautividad, le dijo, Nehemías, te veo mala cara, ¿qué te pasa? Y Nehemías dijo, pues pasa esto, que necesito ir a la ciudad de la que yo provengo y levantar los muros y reparar las puertas. ¿Y qué le dijo el rey? El rey le dijo, está bien, te puedes marchar. Y además te voy a dar los materiales para que restores los muros y las puertas, y además te voy a dar los salvoconductos para que conforme viajas se te vayan abriendo las puertas a lo largo de todo el camino. ¿Ves? Nehemías oró conforme al propósito que Dios había puesto en él, y como consecuencia de ello él pidió y él recibió todo lo que necesitaba. Por eso dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida o el plan de vida que Dios tiene para ti, pero pídele al Señor primero que te lo revele y ponte en acción, ponte a trabajar en eso. Y pídele ahora al Señor, no te cortes ni un pelo, no te dé vergüenza, no tengas reparos. Le estás pidiendo a tu Padre que te ayude con lo que tú necesitas para dar el fruto que Él espera que tú des. Y Él no solo espera que dé fruto, Él quiere que dé fruto, mucho fruto, fruto abundante y sobre todo fruto permanente. Pídele al Señor todo lo que necesites. Mira, estamos en un tiempo donde necesitamos de todas orar. Y quizá ahora me están escuchando en Dynamic Radio y en Crack Radio cristianos lindos, cristianos que se enfriaron y se alejaron. Y puede ser que también me esté escuchando algún indiferente, algún ateo, algún agnóstico. Y me dirá, ¿pero para qué vale orar? Mira, orar es hablar con Dios, número 1. Número 2 es decirle a Dios, yo confío en ti y yo dependo de ti. Y número 3, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Escúchame, la Biblia habla recurrentemente, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca de que este mundo en algún momento se va a acabar. De que el fin de este mundo se acerca. Y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Primera de Pedro 4, 7. Dice, por lo tanto, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere ver preparados. Cuando el Señor llegue, quiere vernos preparados.
Qué bonito sería que cuando el Señor venga, Jesucristo ha prometido que Él viene y que Él viene a por su iglesia. Qué bonito sería que Él nos sorprendiera orando. Y el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. ¿Qué está diciendo? Que tengamos una permanente disposición de espíritu a orar. Así que sed sobrios y velad en oración. El Señor dice, tenéis que estar despiertos. Hay muchas distracciones en este tiempo. Hay muchas cosas que van a venir para confundiros. Cuidado, tenéis que velar, estar despiertos. Por eso la iglesia tiene que despertar en este tiempo. La iglesia tiene que despertar, tiene que sacudirse los miedos, tiene que sacudirse los temores. En medio de un mundo temeroso, la iglesia se tiene que levantar valiente para levantar este mundo. Si la iglesia se deja contagiar por el temor del mundo, ahora estaremos todos temiendo. Estaremos todos conturbados, perturbados y amedrentados. Y eso no puede ser. Dios nos dice que Él no ha puesto espíritu de cobardía en nosotros, sino de poder, de amor y de dominio propio. En estos tiempos de inestabilidad, de crisis, de depresión, la iglesia se tiene que levantar para extender su brazo al mundo y decirle, Dios todavía sigue siendo Dios, Jesucristo hizo una obra, es el tiempo de velar, es el tiempo de orar, es el tiempo de estar sobrio, de creer al Señor, de acercarnos confiadamente al trono de su gracia, de buscarlo en la noche, en la madrugada, de proveer tiempos de secreto y de intimidad con Dios, de invocar su nombre, de saber por fe que Él nos oye, de confesar nuestros pecados unos a otros, de orar unos por otros y de apartarnos y santificarnos para el Señor, de matar nuestro ego, como dice Jesús. Si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Si quieres seguirme, mata tu ego. Amiga y amiga, es el peor de los ídolos, que el que quiere dominar tu vida por medio de tu ego, él utiliza la carne para manejarte, para manipularte. No te dejes, porque el fin de todas las cosas está llegando. Pero qué precioso es vivir una vida en Cristo. Qué precioso es orar en el Espíritu del Señor. Qué precioso. Aleluya. Bendito sea Dios. Y mira lo que dice este último versículo que te quiero leer. Mira, te quiero leer este último versículo. Juan 14, versículo 13. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quizá alguien me dirá, pero yo le he pedido muchas cosas a Dios que Él no me ha dado. No, perdóname. Él te va a dar todo lo que te pida. Pero número uno, te lo va a dar. Todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Pero número uno, Él te lo va a dar en su tiempo, no en tu tiempo. Y número dos, Él te lo va a dar cuando estés preparado. ¿Y por qué hay tantas cosas, amigos y amigas, que tardan tanto en llegar? ¿Sabes por qué? Porque somos rebeldes a ser preparados. Somos rebeldes. El Señor pone pruebas, permite tentaciones, levanta y permite tormentas en nuestra vida. A veces nos lleva a desiertos para hablarnos y no lo escuchamos. El Señor hace todas las cosas para prepararnos. Las pruebas, las tentaciones, todas las cosas, el Señor las permite. Él no las provoca porque Él no tienta a nadie. Pero Él nos tiene que preparar para recibir algo. Así que este versículo dice la verdad. Todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Él nos lo dará, y lo que no esté hecho, Él lo fabricará. Qué bueno la historia de aquel padre que su hija le pidió una muñeca, y el papá no tenía para comprarle la muñeca. Pero él pensó, y cogió unos cuantos trapos, y cogió una pelota de corcho blanco que se encontró, y cogió unos cuantos estropajos, y con todo eso le fabricó una muñeca a su hija. Esa mujer ya mayor todavía conserva esa muñeca, porque ella entendió que su padre no pudo comprarle una muñeca de las que se vendían, pero vio tanto amor en lo que hizo su padre. Y eso es lo que tenemos que ver en Dios Padre, ahora su amor. Y tenemos que ver en la gracia de Jesús, y tenemos que ver en la comunión del Espíritu Santo. Mira, todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar, todo, sin ninguna duda, pero déjate preparar para recibirlo. No te resistas al Señor, mata tu yo, mata tu ego, niégate a ti mismo, deja que el Espíritu Santo haga una obra en ti, deja que el Padre, como el alfarero con el barro,
haga una obra en ti. Oiga, si yo cojo un pedazo de barro y traigo una jarra de agua y comienzo a echar el agua encima del pedazo de barro, yo no podré beber ese agua, porque eso es un pedazo de barro. Pero si yo tomo el barro y lo comienzo a manipular con mis manos y termino haciendo un vaso con ese barro, luego podré venir con la jarra de agua, volcarla sobre el vaso. El barro es exactamente el mismo, pero tiene una forma de vaso. Antes era un pedazo de barro, ahora ese barro tiene forma de vaso, de copa. Y yo puedo echar el agua dentro y beber. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hay muchas bendiciones que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas, pero directamente esas bendiciones rebotarían y las perderíamos. Por eso el Señor dice que Él no puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque si el odre viejo se rompe, el vino nuevo se derrama, es decir, se pierde. Del mismo modo, el Señor no puede derramar bendiciones sobre nosotros si no estamos preparados. Tenemos que prepararnos para recibir toda bendición del cielo, para recibir toda bendición de la carne, para recibir toda bendición de la gracia, para ser bendecidos en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que qué precioso es cuando le oramos al Señor en el Espíritu y le oramos en el entendimiento y le decimos, Señor, yo necesito esto, yo quiero esto, Señor. Señor, ayúdame con recursos para el ministerio, ayúdame en este área, en este otra. Padre, restaura mi matrimonio, Señor, reconcíliame con mis hijos, lo que sea. Señor, ese trabajo, Señor, sáname, lo que sea, no importa. Y a continuación decirle, Señor, y ahora prepárame para recibir lo que tú me vas a dar. ¡Qué bueno! Es precioso lo que dice el Señor, es verdad, la palabra es verdad. Y muchos dicen, es que a mí no me escucha el Señor, es que Dios no me entiende, es que no me oye, es que yo le he pedido y no me lo da, porque yo he pedido un trabajo y he ido a buscar hoy trabajo y no he encontrado trabajo. Número 1, Dios hace las cosas en su tiempo. Número 2, Dios te tiene que preparar. Y el gran secreto de tu preparación para ser bendecido, amigo y amiga, es tú dejarte preparar. Es ponerte mansamente en las manos de Dios para que Él, como el alfarero hace con el barro, haga de ti esa obra preciosa como Él te había diseñado antes de la fundación del mundo. Y de esa manera Él te quiere hacer. Qué bueno, ¿no? La fe, la oración. Tenemos que orar. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo en la madrugada, buscarlo en el secreto, buscarlo en la intimidad, para que Él engendre en nosotros, para que Él haga en nosotros la obra que Él tiene que hacer. Qué bueno. Yo quiero orar por tu vida y bendecirte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo bendigo a toda la audiencia de Dynamis Radio, de Crack Radio Madrid 96.2 FM, de crackradio.es y de Facebook Paco Rubiales Sembrando Luz. Yo quiero bendecir vuestras vidas con toda bendición del cielo y le pido al Padre en el nombre de Jesús que derrame sobre ti, amigo y amiga, toda gracia, toda abundante gracia sobre vuestras vidas. Esa gracia que es multiforme, esa gracia que en el griego dice que es polícroma, porque la gracia tiene los colores, todos los colores, todo el abanico de colores de todas nuestras necesidades. Cómo el Señor nos bendice abundantemente, cómo el Señor nos prospera cuando lo buscamos, cuando nos acercamos confiadamente a Él, cuando invocamos su nombre, cuando confesamos por fe que sabemos que Él nos oye, cuando somos cristianos que oramos eficazmente porque nos hemos apartado para Dios. Qué bueno saber que el Señor nos define y nos ha puesto el nombre de un fruto para que demos ese fruto. Qué bueno. Yo os bendigo, amigos y amigas, y le pido al Señor en el nombre de Jesús que abra los cielos sobre vuestra cabeza, que os sobreabunde con toda bendición, que el reino de Cristo venga a vuestras vidas, que la abundancia no os abandonen, que el bien y la misericordia os sigan y os persigan todos los días de vuestra vida. Que Dios os bendiga. Límites insospechados. Mañana a las 7 de la mañana, hora
peninsular española. Estaremos en nuestro tiempo devocional a las 7 de la mañana de la península española. Es decir, dentro de 8 horas y 20 minutos aproximadamente estaré en directo. También por este medio y también en crackradio.es y en Crack Radio Madrid 96.2 FM con mi programa Una Hora con Dios. Un tiempo devocional. Si quieres llamarme, quieres contactar conmigo, quieres escribirme o quieres recibir estas enseñanzas por WhatsApp, escríbeme un WhatsApp con tu nombre y tus apellidos y pon devocional a mi número de teléfono particular al 666-778634. 666-778634 con el prefijo internacional más 34 666-778634. Dentro de 8 horas y cuarto estaré con Una Hora con Dios. Tiempo devocional, palabra, revelaciones, profecía y oración. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.